¿Listo? Hoy estoy con mi hermano Jesús y vamos a hablar sobre qué es Yo soy la voz del alma. Hablemos. ¿Qué es Yo soy la voz del alma? O cuando escuchamos acerca, o cuando yo escucho acerca de Yo soy la voz del alma, lo primero que se me viene ahorita es que estamos hablando acerca de darle valor o darle la vuelta. ¿Qué significa darle la vuelta a una situación? Según Yo soy la voz del alma. Ver más allá de lo que ya vemos. Lo que ya vemos es algo conocido. Son nuestros conceptos sobre lo conocido, lo desconocido y lo nuevo. Ver más allá es abrir nuestros límites para entender lo que estamos sintiendo en conexión con lo que estamos viviendo. Es una relación nueva cada instante. Ver más allá, darle la vuelta a lo que sabemos es abrirnos, abrir nuestro corazón para sentir plenamente ese instante, abrir nuestra mente racional para que sea nuestra mente consciente la que incluya la razón y todos los estados de conciencia y nos permitan entender lo que estamos sintiendo, siendo en ese instante. Entonces, ¿cómo sabemos si le estamos dando la vuelta o no? Porque nuestra tendencia es vivir creyendo que lo que estamos entendiendo ya es todo. Una confirmación de que estamos dando la vuelta o haciendo un salto de apertura interior, descansando en nuestra conciencia, en el silencio interior, estemos donde estemos y con quien estemos, es porque todo es una sorpresa que nos maravilla. Es una percepción de esa realidad, de esa situación, desde el valor, la riqueza de esa realidad. Entonces es algo que no termina, que no tiene límite y que no crea insatisfacción ni expectativas, porque constantemente hay una nueva claridad profunda, hay un nuevo valor mucho más humano, mucho más cercano y a la vez mucho más expansivo. Entonces, como todo está integrado y hay profundidad y hay apertura, o cuesta un poco aterrizarlo a unas palabras, ¿no? Yo te escucho, por ejemplo, y muchas veces escucho es poesía, porque desde la razón, a manera personal, algunas veces cuesta entenderlo, pero lo cierto es que ahí es donde está el truco. No es incluso necesario entenderlo desde la razón. Es más vivir lo que se está eh, dando en el momento, Lo que se está creando en lo que se ese está instante. creando. Es saborear, valorar o incluso abrirnos a entender qué estamos creando en esa relación, en ese instante. Es integrar todas las partes de ese instante, incluso las que no se ven, las que no se tocan, pero todo lo que es real se siente desde dentro. Bueno, entonces para aterrizar eso, cuando hablas de ese instante, pongamos un contexto que es, por ejemplo, ahorita que estamos hablando frente a la cámara, ¿qué sería poner atención a este instante? ¿Qué sería eso que se ve y que no se ve? Ahora, por ejemplo, ver o sentir o creer lo que se mide. Bueno, estamos enfrente de una cámara, estamos aquí dos personas,
el propósito es abrir un tema. Lo que no se ve, por ejemplo, este vídeo lo pueden ver muchas personas. ¿Quiénes? Bueno, pues en este instante conectar con esto que estoy percibiendo y con lo que estoy abierta a percibir. Entonces me abro a integrar este instante, un instante que está vivo, que no está congelado en el tiempo, y entonces eso nos permite ser más inclusivos a la hora de hablar. Entonces ya no, mis palabras o mis intenciones no se dirigen solamente a dar por hecho esto, sino que nuestros límites conectan con posibilidades de futuro, integran memorias o hechos del pasado y presentes paralelos, porque alguien puede escuchar o ver este vídeo en otro momento que para esa persona es presente, pero para nosotros ya ha pasado. Entonces, incluir todas esas posibilidades nos permite conectar mucho más nuestras palabras con nuestras ideas, con nuestras intenciones, con nuestro entorno. Aunque te esté viendo a ti, también estoy abierta, conectando muchas más partes, ¿no? Entonces, igual que tú, aunque te estás dirigiendo a mí, estás incluyendo más puntos de vista, posibles puntos de vista, posibles prioridades. Estás incluyendo. Entonces, a manera también de ejemplo, la persona que está viendo el video no solamente está viendo el celular, la tablet o el aparato de donde está viendo el video, sino también está viendo más atrás de lo que está. Levanta un poco su mirada y va a ver más atrás. Es cuestión de enfoque, es cuestión de perspectiva. Incluye el enfoque y la perspectiva. Sí, hablábamos esta mañana y ayer que nuestro enfoque y nuestra perspectiva es como un punto de destino. Si ese punto de destino es el mismo origen y yo me mantengo en esa conexión entre el origen y el destino, entonces es más fácil o más natural centrarme entre ese origen y ese destino, sentirme en un camino que conecta constantemente ese origen y ese destino. Entonces, reconocernos ese camino o ese centro entre el origen y el destino nos facilita que podamos ser conscientes de la coherencia, de la integridad en cada instante. Pero cuando nosotros actuamos enfocados en un destino que ha olvidado el origen, entonces no sabemos, no nos damos cuenta cómo nos vamos alejando de ese origen. Y ya el centro no lo sentimos dentro, sino que estamos buscando a alguien o algo que sea ese punto de referencia o ese centro para nosotros podernos guiar. Entonces, ese enfoque enraizado, conectado con el origen, podemos hacer una analogía. Cuando un ser humano se enfoca, es como una línea que se va infinitamente. Pero cuando tenemos la conexión con nuestro origen, con ese inicio o intención inicial y ese destino o resultado final, entonces es como una circunferencia donde el inicio es el 0 grados y el enfoque es el 360 grados. Es el mismo punto, pero con todo un recorrido integrado. Y esos dos puntos están unidos, pero no están cerrados. Están abiertos a un centro que los sostiene y esa circunferencia o ese círculo
puede seguir creciendo como una espiral y todos esos círculos están conectados al mismo centro, pero cada círculo va incluyendo el círculo anterior y se va amplificando, amplificando. Entonces, eso no lo podemos racionalizar. Pero yo tengo, por ejemplo, ahí lo que he entendido es si el origen es ese punto cero y la vuelta es lo que llamamos vida, experiencia de vida, para llegar otra vez al origen, la diferencia entre el origen y el destino, siendo el punto cero y el 360, es precisamente lo vivido, la experiencia. La experiencia que nos ha cambiado, porque podemos vivir repetidas veces lo mismo y no cambiamos. Vale. Entonces, Pero aunque entonces ahí el destino y el origen sí son el mismo punto cero. No si es nosotros 360 como tal. no, es una línea, Claro, sí, entonces sí sería una circunferencia, no una espiral. posiblemente tampoco es una circunferencia porque si yo estoy viviendo lo mismo, no me estoy transformando, entonces no estoy haciendo giro. Ah, ok. Entonces es como una línea que parte de un punto y se va, se va, se va, se va, Ok. o repite, viene y va, repite, y es cuando nosotros repetimos constantemente, se nos repiten, y no cambiamos. Nuestro día, nuestra rutina, todo es igual, todo es igual, todo es igual, entonces es una línea. Y a veces cuando estamos haciendo ese giro, ese patrón repetitivo empieza a verse, pero con pequeños matices o grandes cambios. Entonces el patrón repetitivo está, porque es como nuestra huella. Está, el patrón repetitivo es una manera de reconocernos, autorreferenciarnos, autocalibrarnos, recordar, abrirnos más, pero con otros resultados, con otras formas, otros ritmos, otras prioridades. Entonces ahí nosotros podemos valorar, wow, cuántos cambios. No me imaginé tan rápido o tan lento, podemos llegar a valorar. Pero cuando todo es igual y tanto tiempo, incluso podemos llegar a creer que no hay más. Entonces seguimos atrapados en esa línea. La percepción es que el ser humano lo que busca es eso, precisamente esa estabilidad que le da la tranquilidad, la comodidad, es entrar en esos patrones. Esa es la tendencia. Pero el juego aquí sería, llamémoslo juego, sería es ser consciente de lo que se está repitiendo, porque ese es el escalón para el aprendizaje. La tendencia, lo que llamamos tendencia, es una normalidad que nos ha atrapado, en la que nosotros mismos nos hemos sentido seguros, pero llenos de miedo, miedo al cambio, miedo a lo nuevo, miedo a lo desconocido. Entonces nos hemos quedado atrapados en lo que creemos que es conocido. Y lo que llamamos cambio realmente es nuestra naturaleza, porque la naturaleza del ser humano es la vida. Siendo algo natural, orgánico, ¿por qué produce miedo al cambio? Por nuestras creencias. Okay, entonces Unas ahí, creencias basadas en el miedo y nuestras experiencias controladas por el miedo. Entonces, de hecho, la vida es cambio constante. La vida se renueva constantemente, como una fuente de agua totalmente pura, natural, que brota agua y es cristalina, y cada gota es nueva. Así es la vida. Y nosotros somos esa vida. Entonces nosotros hemos estado en nuestra historia evolucionando desde un olvido o una sensación de separación que la vida y nosotros, pero nosotros somos esa vida. Entonces todo ha sido muy lento en el tiempo, porque nosotros con nuestras creencias y experiencias de miedo hemos llegado a conclusiones que nos han atrapado en esas creencias de querer proteger la vida,
cuando realmente la vida es infinita, es libre, y realmente conectar con esa vida crea una expansión de estar a salvo, de estar en casa. Se nos cae la necesidad de protegernos o de proteger. Mientras más necesidad de control o de protección, más atrapados en esa creencia de tener que conservar lo que conocemos y rechazar lo que desconocemos o lo que es nuevo. De hecho, no entender lo que sentimos es un salto a abrirnos a entender lo que sentimos. Eso nos posiciona en avanzar, en dar un giro. Y cuando sentimos algo que nos aterra y nos cerramos a no quiero entenderlo, no quiero sentirlo, porque ya doy por hecho que es aterrador y que no hay más que ese terror, entonces volvemos ahí, ¿no? Sí. Sí, claro, por eso mismo es incluso paralizante ese miedo. Es una acumulación de temas pendientes por entender aquello que sentimos. Y de hecho, cuando nosotros vamos descubriendo esa vida que somos, y llega un momento en el camino en que, wow, nos llenamos de confianza en la vida, nos llenamos de claridad, de paz, entonces ahí es donde la analogía puede ser ese punto de 0 grados se ha convertido en 360 grados y saltamos a una siguiente. Y en esa siguiente, posiblemente aquello nuevo vuelve y me asusta, pero ya tengo más herramientas, más conclusiones, más aprendizajes integrados que me permiten sostenerme en esa luz interior, en esa claridad interior que me permite esperar con confianza ese proceso de avanzar entendiendo, o por lo menos abriéndome a entender lo que estoy sintiendo. No es enfrentarme, sino sostener esa luz, esa claridad que sé que me va a ayudar a entender qué estoy sintiendo, qué es lo que me aterra, y atravesar ese miedo desde la claridad, no desde la guerra ni desde la fuerza, sino desde la paz. Bueno, acabo de ver algo con la misma expresión de darle la vuelta. Cuando te pregunté, lo que tenía en mi cabeza es darle la vuelta, es como tomar algo que está dentro y tirarlo hacia afuera, o algo que no me gusta, como darle el valor. Pero resulta que acabo de ver que haces esto. Darle la vuelta también es esto, es arrancar del origen. Darle la vuelta es llegar al mismo punto de 360, pero con la experiencia del aprendizaje. Sí, También puede ser darle la vuelta. sí, y además no solamente con relación a la vida entera, que también, o a la historia entera de la humanidad, sino también a un instante, a una idea, a una intención, a un proyecto. O sea, los proyectos, las ideas, las costumbres, nosotros las hemos materializado gracias a muchos factores, entre esos las prioridades individuales y especialmente las leyes colectivas, las normas, los acuerdos. ¿Por qué? Porque todas las partes suman mayor seguridad, mayor confort, mayor ideas, mayor riqueza. Entonces, hoy en día podemos darnos cuenta que sigue siendo igual de importante mi prioridad, mi individualidad, pero siempre está asociado a ese colectivo, a esa sociedad que de alguna manera puede absorber, puede impulsar, o podemos valorarlo como parte de ese proceso de calibrar ese proceso individual y ese proceso colectivo. Entonces yo creo que podríamos relacionar esto que estás hablando con tener presente o tener seguridad de ese propósito de vida que tenemos, porque eso nos va a ayudar a avanzar, eso nos va a ayudar a tomar acción para poder cerrar ese
ese aro de la espiral. Constantemente, Constantemente. constantemente. Hoy hablábamos una frase que decía algo así como, cuando un ser humano está abierto a entender lo que siente, cualquier respuesta, situación, es una alegría porque es una apertura más, un acercamiento más a entender. Pero cuando los seres humanos estamos dando por hecho que lo que sabemos o entendemos ya es todo, cualquier cambio nos irrita, nos cierra o nos enfada. Porque claro, si ya estamos dando por hecho que ya estamos bien, que ya lo que queremos sabemos y disfrutamos ya es todo, entonces cualquier cosa es una molestia, un trabajo, un esfuerzo, un sacrificio, una pérdida. Pero si estamos abiertos a la vida y que todo lo que nos llega, compartimos. Esos son los regalos que recibimos. Ajá. Ese enfado es el detonante que le dice a uno, mira lo que viene detrás de esto, ¿no? Claro, entonces la idea no es no enfadarnos, porque si nos enfadamos ya Darnos es una cuenta que hay un realidad. regalo detrás Entonces, de. si nos enfadamos, si nos entristecemos, si nos llenamos de alegría, de vergüenza, de lo que sea, es abrirnos a entender más allá de lo que ya sabemos. Entonces, encontrar ese punto entre esos dos estados que aparentemente están desconectados, encontrar la conexión es lo que me llena de confianza, es lo que me aclara dónde estoy, de dónde vengo, para dónde voy, cuál es el propósito, qué sentido tiene, cómo me puedo relacionar realmente, auténticamente contigo o con el tiempo o con el espacio, y así constantemente. Y encontrar ese, que dijiste ahorita, Punto en común ese o punto en centro. común o centro en el libro, en la técnica, es lo que tú llamas hilo conductor. Sí, se podría decir que ese sería como el resumen. Precisamente es todo un libro y es todo un proceso y es toda una práctica porque es mucho más allá, pero para nuestra mente racional se podría resumir ahí, encontrar ese punto centro entre las partes, constantemente. Entonces no es una técnica, no son 7 pasos, es una manera o un camino para darnos cuenta de cómo nos autocentramos, nos autorregulamos constantemente. Y mientras más nos demos cuenta de este proceso natural, de esta parte de nuestra naturaleza, entonces ya no es un esfuerzo o algo que tienes que medir. Sí, ya no es mecánico, Ya ya no es no es, algo calculado, ya digamos. no es algo calculado, es algo que eres tú. Y entonces ya es tu manera de vivir. Ya lo has integrado, Ajá. ya es. Y sabes que lo vives cada instante, de noche y de día, dormido y despierto, comiendo, riendo, que no depende del lugar ni de las relaciones, sino que ya estás siendo. Bueno, pero es un proceso, ¿verdad? Y cuando empezamos algo, o lo hablo por mí, queremos es ver resultados, queremos es como, quisiera ya poderlo sentir, poderlo ya tener masterizado, digámoslo así. Como no es algo calculado, no es una estrategia, no es algo de orden, sí hay un orden divino, pero no el orden que nosotros conocemos. Entonces, ¿cómo ves tú o cómo describirías tú que lo podemos ir integrando en nuestro día a día y en cada momento que vivimos? Yo soy la voz del alma, es precisamente eso, es abrirnos a comunicarnos desde la conexión con este centro, a escuchar, a entender lo que estamos sintiendo, porque si somos conscientes de que darnos cuenta de lo que estamos sintiendo nos aclara todas nuestras dudas en cada instante, nos llena de confianza y nos permite ver nuestros dones y talentos, y desde esa conciencia de nuestros dones y talentos vamos a sostener cualquier sensación de miedo, pérdida, confusión, con mucha más naturalidad. Entonces sencillamente
practicaríamos estos 7 pasos, leeríamos en profundidad esta lectura, pero no desde una mente racional que dice que está bien, que está mal, que no se enfoca en corregir una lectura, si está escrito en colombiano, en español, en castellano, que la gramática, el punto, sino que empieza a profundizar en esa lectura como si estuviera abriendo su corazón, abriendo su mente y dejándose llevar por la vida, por ese instante. Si nosotros nos abriéramos a esa magia de entendernos, a esa magia de reconocer que lo que estamos sintiendo es nuestro, entonces es totalmente espontáneo. Son pasitos que vamos dando y empezamos a valorar y nadie nos puede parar, nadie nos puede quitar, no hay ningún tipo de riesgo. Es algo que está tan integrado en ti, en tus genes, en tus memorias, en tu historia, en tu futuro, que ya sencillamente empiezas a vivir esa alegría de la vida y quieres sencillamente abrirlo, compartirlo. Entonces estos encuentros de Yo soy la voz del alma realmente no es una terapia, es una celebración de esto, con más personas que están haciendo lo mismo, pero en tu día a día y en tu vida lo haces en todo momento, en todo lugar. A veces lo puedes ver, a veces dices efectivamente ya es una realidad, y en otros momentos dices, bueno, pues está en proceso. Bueno, me gustan los contextos porque es la forma en cómo tal vez se explica de otra forma más racional. Y si nos viniéramos en este momento, yo, por ejemplo, he venido siguiendo tu vida, tu forma de vida hace ya años, y me consideraba un poco desconectado porque pasaban cosas en mi cuerpo, pasaban cosas en mí que sentía y que no era consciente. Ahorita, por ejemplo, te puedo decir tengo calor, y lo que normalmente relacionaba años atrás es porque está encerrado el lugar, porque tenemos 35 grados, era muy físico. Pero ahora estamos abiertos a tener en cuenta otras variables que normalmente desde la razón no teníamos en cuenta. A medida que vamos caminando, yo soy la voz del alma, me he dado cuenta que un medidor muy presente en mí es el estómago. Cuando el estómago se me tensa o cuando hay revuelto o cuando hay dolor, de una vez digo, aquí está pasando algo. ¿Qué puede ser esto? ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? Esa es una forma también de vivir. Yo soy la voz del alma. Sí, realmente es permitirnos conectar con tu cuerpo mucho más, pero no de como ya sabemos hacerlo, porque lo que ya sabemos ya está, sino de ir más allá, ¿no? Entonces, ahora es eso, esa conexión con tu estómago, con tu sistema digestivo, pero llega un momento en que ya lo integras y ya tu sistema digestivo ya fluye con una sensación de estar a salvo, con una sensación de sanidad, de sanación, de libertad. Y entonces, en otro momento, ya es pues tu piel, o tus ojos, o cansancio. Entonces, ver que todo eso que estamos viviendo es un pasito más. Y que esa conexión con tu cuerpo, así como la describes, también pasa con el espacio, con las relaciones que atraemos, con las oportunidades que atraemos, que a veces le llamamos problemas o celebraciones, pero igualmente ahí hay una oportunidad de irnos ahí, a decir, me siento a gusto, me siento más libre de ser yo mismo o me estoy forzando. ¿No? Claro, es como ese diálogo interno constante. También tenemos un diálogo interno constante que es una vocecita que nos juzga. Ya. Lo has hecho mal, tenías que haberlo hecho mejor, estás haciendo el ridículo, tienes que hacerlo como esta otra persona. Entonces, ese diálogo que nos llena de inseguridad, de desconfianza, no es la voz de nuestra alma en conexión con nuestra sabiduría interior, nuestro espíritu y la vida. Hay una vocecita interior
que nos llena de inseguridad y de miedo, y hay otra vocecita interior que nos llena de apertura para ir a unir varios puntos de nuestro contexto actual para entenderlo con valor, para reconocer qué estamos sintiendo y no perdernos en lo que el otro hizo o dijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que hablabas del calor, la vocecita interna que juzga, lo primero que va a decir es esa lámpara, esa luz, esa temperatura, es que es verano. Buscar una excusa, un culpable, es esa vocecita interior. Y la vocecita que realmente nos alinea con la vida, con la paz, con la armonía, con la confianza, es esa vocecita de decir, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Qué es aquello que está en mis manos, en mis intenciones, para que tenga sentido este calor? Bueno, eso sí te puedo decir que por lo menos en mí ha servido y por lo que te he escuchado es por lo menos expresarlo. Por eso lo dije, porque hay calor aquí en este momento. Entonces la forma en cómo por lo menos sacarlo, expresándolo, esa es la yo soy, la voz del alma. Expresar lo que sientes. Reconocerlo lo incluye en la claridad. Reconocer tiene mucho valor y nosotros durante nuestra historia que hemos vivido también integrando el miedo, hemos aprendido que desde el miedo lo correcto es aguantar, callar, disimular, aparentar, hablar solo de lo que gusta, hablar solo para complacer. Y ahora que ya hemos estado integrando ese miedo, absorbiendo ese miedo para transformarlo en una mayor claridad interior, entonces ahora es el momento ideal en que ya no es un ser humano, sino muchos seres humanos, la gran mayoría de seres humanos, estamos abiertos a respetarnos, a respetar esa sinceridad y esa integridad con nosotros mismos de decir, siento calor, pero no es una queja. Pero también puedo decir, en formato queja, está haciendo calor, ¿no? Entonces ya expresar lo que sentimos sin queja, sin culpa, sencillamente por el hecho de expresarnos. Identificarlo, sentirlo, permitirnos sentirlo y después compartirlo, ¿por qué no? Sí, expresarnos libremente y abrirnos a opciones, a ver, también para enriquecernos, ¿no? A ver si es que soy yo la que tiene fiebre o todos estamos sintiendo calor y estamos actuando como si no sintiéramos calor, ¿no? Entonces abrimos ventanas o circulamos de otra manera, ¿no? Vale. Bueno, no sé si quisieras compartir algo en este momento que creas. Pues lo que me nace para cerrar este espacio como conclusión de lo que hemos estado abriendo, que es algo muy natural, muy humano del día a día, de cada instante, posiblemente ese resumen poderoso es reconocernos el centro de incluir todas las partes con dignidad, con respeto, con valor. ¿Cómo hacemos eso, no? ¿Cómo hacemos eso? Entonces tú has leído el libro, has practicado en los talleres, en los últimos, especialmente en los últimos 13 años, yo soy testigo de tu manera de vivir, de tus proyectos, de tus relaciones. Las vamos a decir ahorita. Entonces, ¿cómo podrías tú traducir que hoy en día tienes integrado esa práctica de ser ese centro? Y eso no quiere decir que ya es todo, sino que estás ahí en ese camino de descubrir constantemente, encontrar ese centro de una manera libre, espontánea, pero integrando lo conocido, lo desconocido y lo nuevo, integrando la espontaneidad y también un orden planificado, algo que se sabe y lo nuevo que estamos por descubrir. ¿Cómo encuentras hoy en día ese centro constantemente? Bueno, el cambio en mi vida y en cómo estoy viviendo esos cambios, que era lo que hablábamos al principio. Cómo tomo esos cambios y principalmente
de cierta forma siento una tranquilidad en mi día a día. En el momento en que me salgo de ese centro, ya busco, aunque no encuentro aún muchas respuestas, busco esas respuestas porque sé que hay algo detrás de, más allá de sentirme irritado, más allá de sentirme estresado, no trato de dejar de sentirme así, sino primero que todo es decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Reconozco lo que estoy sintiendo y ahí me llega ya la información. Otras veces no me llega, pero por lo menos digo, esto no es exterior, esto es acá. O sea que recuperas tu poder encontrando esas respuestas que no entiendes dentro y permitiéndote ese espacio, ese tiempo para encontrarte con esa respuesta. Sí, buscarlas, más que encontrarlas, buscarlas. Abrirte a encontrarte con Eso es. ellas dentro y que tu realidad lo confirme fuera, ¿no? Sí, Es algo que hacemos todos, incluso a veces lo hacemos. Cada vez que tenemos resultados es porque estamos haciendo eso, lo que pasa es que no somos conscientes de ese poder. lo que pasa es que en algunos momentos, pues lo más fácil es buscar culpables o buscar respuestas afuera, ¿no? O no darnos cuenta que estamos buscando culpables o respuestas fuera. Claro, muchas veces ni nos damos cuenta. Sí. Entonces, así, la magia de todo esto, podríamos decir que la magia en este camino de encontrarnos constantemente en esa claridad interior y celebrarla, disfrutarla en todas nuestras relaciones es darnos cuenta de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos entendiendo y de cuánta apertura a seguir en este camino, ¿no? Sí, Gracias. gracias.